Hola, buenas. Yo soy Alba y estudio oboe en el CESMA, en Zaragoza. Y bueno, mi principal dilema actualmente es el siguiente. Una vez que soy consciente de que a través de la música que estoy haciendo y del arte que estoy creando, soy la responsable de transmitir y de hacer sentir algo al público, pues ¿cómo hago para que realmente eso ocurra y no solo esté pasando en mi cabeza? O sea, ¿cómo romper esa barrera que separa lo que uno siente al tocar de lo que realmente hace llegar a los demás? Yo no sé si es cosa de concentración o algo más místico como la inspiración, no tengo ni idea, así que bueno, confío en vosotras para que arrojéis un poco de luz sobre todo esto, así que nada, muchísimas gracias de antemano y un abrazo a las dos. Fuera de escena, un podcast de Cuarto de Tono, con Carolina Cerezo y María del Barrio, ambas músicos clásicos de profesión, entre otras cosas. Buenos días, María. Buenos días, Carolina, y buenos días a todos los que nos escucháis. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que nos han comentado. Nos ha comentado una alumna del CESMA. Y que acabáis de escuchar la propuesta. Y bueno, pues tenemos muchas ganas de abordar el tema, ¿no? Real. También queremos agradecer desde este primer momento todas las aportaciones y todo el feedback que ha tenido esta publicación, esta propuesta, ¿no? Más bien, de podcast. Sí, lo tuvimos, bueno, pusimos algunas historias por Instagram, por Facebook, os pedimos info y nos habéis escrito, nos habéis mandado audios, entonces, bueno, ha habido una participación muy bonita, tanto por parte de músicos como por parte de no músicos, y bueno, ha salido así un totum revolutum de información, más todo lo que hemos investigado estos días, sí, y a ver qué nos os parece. Ha hecho a Carol y a mí reflexionar también muchas cosas del pasado, muchas intenso, cosas que vamos a seguir tratando porque, bueno, pues que al final se nos abren como muchos caminos distintos y es un tema a desarrollar, ¿no? Sí. Y bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta, que es también cuestionarnos como músicos qué es lo que a nosotros nos gustaría ver desde la posición del público. Sí, exacto. Hacernos esta pregunta es un poco difícil, pero es ponerse en la posición del público de decir qué es lo que en realidad el público quiere ver en escena. Y aquí pues hay varios ítems importantes que nos gustaría mencionar. Para mí hay un aspecto muy clave que es que queremos ver algo excepcional en escena. Pero algo excepcional puede ser en el aspecto presuntamente virtuosístico, ¿no? Esto a veces como que gusta verlo en escena, de pues oye, alguien que toca a qué velocidad o a qué destreza, exacto, como el aspecto más circense, si uno quiere. Pero hay otra cosa que queremos ver en escena, que es de lo que en realidad trata lo que Alba está preguntando, que es esa especie de verdad o de honestidad del que está sobre la escena, ¿no? Entonces hay que tener claro que es un acto de entrega enorme y de exposición enorme subirse solo a una escena y tocar lo que uno es, porque en el fondo siempre se toca y se compone y se hace lo que uno es. Y ese ejercicio de desnudez y de entrega voluntaria es algo increíblemente excepcional y es lo que en realidad busca el público. Yo creo que sí, o al menos creo que yo como público es lo que buscaría. Sí. Y además preguntarnos desde el inicio de eso, de subirnos a un escenario, si nosotros realmente queremos, ¿no? Queremos hacer esa entrega. Porque bueno, esa sinceridad con uno mismo, pues es que también toca temas vitales muy importantes, ¿no? Y está muy relacionado con cómo uno es, cómo uno se comporta, ¿no? Y como ese mensaje que quiere transmitir. Y a veces transmitir. Lo que uno está tratando de esconder también es algo que se enseña en la escena. Es la frase esta de que no se puede ocultar nada en el escenario, ¿no? Hasta lo que se quiere ocultar. Así bueno, en este sentido, mencionar un poco algunas aportaciones que nos han hecho, que las tengo por aquí vía texto. Puede ser pues de lo que esperamos, ¿no? O qué significa que un músico transmita. Llevarnos a un mundo diferente, evadirnos, este compromiso, esta entrega que ya lo hemos mencionado. Por otro lado tenemos pues que el músico sienta realmente lo que está tocando, que no ejecute como un autómata, perdón, esto ha sido un comentario. Y también algunos os habéis dicho, luego hablaremos de esto, que influye como el estado de receptividad del oyente. Pero en general, pues bueno, disfrute, entrega, etcétera, etcétera. Sí, y el oyente muchas veces busca también salirse del aspecto rutinario, a lo mejor, ¿no? Y bueno, un sitio donde le lleva la interpretación también distinto, como en otro parámetro. Exacto. Más allá de la realidad. Hay que decir solamente un apunte más dentro de este primer apartado, que es que este algo que buscamos, ¿no? Que no se sabe lo que es un poco por donde va la pregunta de Alba, pues tiene que ver, muchas veces el público no sabe qué es
pero sí que sabe cuando no está, ¿no? Que nos hacía un comentario un amigo que tiene que ver como con el ruido. Cuando hay ruido hay como cosas que molestan y no se sabe por qué, pero aquí ya como que la imagen no acaba de estar nítida, ¿no? Sí, esto se refiere a un ruido, no a un ruido palpable, no un ruido... A un ruido sino, como palabra metafórica, ¿no? Sino como algo que está pasando en la cabeza del músico, miedos o... Hay, sí, distracciones, elementos, cosas que nos están sacando y el público eso no sabe por qué quizá está pasando, pero que sí que sabe distinguir cuando está lo que tiene que estar. Y ¿no? cuando le engancha en cierto modo, cuando hay esa conexión o cuando no, porque entre medias pues interceden todas estas cosas que van pasando. Y esto para mí tiene que ver con el duende lorquiano. Quiero aprovechar 2 segundos para recomendaros un texto de Lorca que se llama Juego y teoría del duende. Bueno, os vamos a dejar varios textos e ideas de cosas para leer. Entonces, bueno, eso está ahí. El instrumento del actor es el cuerpo. O sea, que lo específico de la interpretación actoral es que el cuerpo es a la vez instrumento y conciencia, ¿sabes? Mientras en los músicos tenéis el instrumento fuera del cuerpo, por tanto, es todo tipo de relación la que hay. El músico tiene que estar en una actitud física determinada para poder tocar. Claro, yo creo eso. Para poder relacionarse con el instrumento de un modo pues armónico, sin tensiones y sin desasosiegos y sin crispaciones y sin nervios y sin preocupaciones y sin esa especie de unidad con el instrumento, que es una cosa bien interesante para trabajar. Tiene que aislarse de algún modo de todo lo que es el ruido. El ruido es la tensión, la preocupación, la inseguridad, todo tipo de cosas. Creemos que es muy importante que lo primero que tiene que estar es la técnica del instrumento, la técnica y el control de esa partitura o de ese texto que se va a tratar, ¿no? Entonces, de cara al estudio, que nosotros, pues las horas que estamos con el instrumento en solitario, ¿no? Tenemos que dedicar mitad o una parte muy grande a esa preparación técnica y a esa preparación del texto. Y no solo eso, sino también entender cuál es la estructura, cuál es pues un análisis, ¿no? Más. Sí, te iba a decir, barriendo un poco para mi terreno, que la técnica no solo es la técnica instrumental, sino la técnica también es el control del texto. Para mí un músico que transmita es aquel músico reglado, ¿no? Que entiende perfectamente el discurso musical y que lo transmite capacitado por su talento o estudio para exprimir al máximo cada recurso retórico del mismo. Esto yo lo llamo, y muchos también supongo, tener buen gusto. Para mí tener buen gusto es saber recrear este discurso con notas, con figuras dinámicas y otros efectos sonoros o no sonoros como el silencio. Y también interviene en igual forma la presencia escénica, importante de igual manera, ya que puede estropear o potenciar este discurso. Si ponemos el ejemplo del actor, que siempre muchas de estas cosas tienen mucho de teatral y se entienden bien así, igual que no os imagináis que un actor salga a escena sin saberse de memoria su papel, ni sin entender de qué habla su papel y qué emociones él quiere plasmar en su papel, musicalmente es igual. Esto es una cosa que tiene, entre comillas, poco marketing, pero hay que asumirla, ¿no? La técnica no es el fin, la técnica siempre es el medio, pero la técnica tiene que estar y el estudio maduro y consciente y serio del texto que se vaya a interpretar tiene que estar, porque sin esa base siempre va a ser un happening, siempre va a ser, pues bueno, a ver qué pasa esta vez, ¿no? Sí, y siempre vas a, si nos quedamos en ese nivel, ¿no? De, pues a lo mejor de no llegar a completar el estudio de la técnica, pues en el escenario vamos a llevar esos problemas, esas preocupaciones al final. Entonces vamos a estar más pendientes de tocar notas, vamos a estar más pendientes de, uy, en esta parte me voy a confundir, de esos pensamientos, de ese ruido que hablábamos, y no vamos a poder, como eso ya, dejarlo realizado, ese trabajo, y dedicarnos a otras cosas cuando estemos en el escenario. Exacto. Hay que decir también esto que ya tú introducías, ¿no? Que la técnica no debe ser un freno, o sea, esta afirmación no puede convertirse en un bloqueo. La técnica siempre, por eso digo lo de que es el medio y nunca el fin, o sea, todo eso tiene que estar, pero justamente tiene que estar para poder olvidarlo absolutamente en escena. Y es importante también tener en cuenta que se puede transmitir sin estar en un nivel altísimo de técnica. Yo puedo asumir, bueno, pues este pasaje quizá no me sale a esta velocidad o esta obra todavía no estoy preparado para tocarla, y eso no quiere decir que yo sí que puedo transmitir, pero para transmitir tengo que saber que la técnica pues ha llegado hasta donde ha llegado mi proceso de estudio, Eso está en ese punto y eso ya se queda fuera.
y ya voy a centrarme en lo que sí que he construido, vivirlo, por así decirlo. Eso que acabas de decir, eso de dejarlo ahí apartado y hasta donde se haya llegado, esa preocupación ya no está en el escenario, no puede estar. Me parece interesante decir que mis queridos Cuarteto Quiroga siempre decían, tú tienes que hacer el 800% en el escenario para que luego fuera llegue un 80%. Es decir, que toda intención expresiva tienes que exagerarla muchísimo. Todos estamos en ese proceso. Todos estamos en el camino, eso es. Y en esa reflexión. El trabajo supone encontrar la comodidad tanto física como psicológica. Eso es. Tenemos que saber que es una cuestión que implica tanto al cuerpo como a la mente prácticamente en igualdad de condiciones. Eso es. Y en función, o centrándonos más en la parte del cuerpo, para comenzar a hablar de ello, tenemos que ser conscientes que el instrumento no forma parte de nosotros. Es una cosa externa que normalmente supone una postura que no es natural. Eso es. Esto es importante. Y que tenemos que hacer nuestra. Entonces, el trabajo inicial y muchas veces que necesitamos tener de base, ¿no? con un instrumento es ir perdiendo todas esas tensiones físicas, ir haciendo esa postura más cómoda, dentro de que no es una postura y nunca lo será, que sea natural. No es ergonómica, por así decirlo. Eso es. Pues bueno, ir pensando, ir focalizando nuestra atención en distintos puntos, dependiendo del instrumento que toquemos, centrarnos y también apoyarnos en la fuerza de la gravedad y ver que todo tiene que tirar hacia ese punto, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre el problema, bueno, las dos caras que tiene esta cuestión que acaba de comentar María es que a veces como instrumentistas estamos tan preocupados de solucionar los problemas de esa relación física con el instrumento que negligimos que todo el resto de nuestro cuerpo también está en la relación física con el instrumento. O sea, que el problema, en función del instrumento que yo toque, como ahora comentaba María, no está solo en cómo tengo el brazo, en cómo tengo la mano, en si tenso la muñeca, sino también en cómo está mi tobillo y cómo está mi abdomen y cómo están mis omóplatos, ¿no? Eso es. Es una totalidad. El tipo de libertad física que consigue un bailarín, que consigue un actor, de control de su cuerpo y del movimiento de su cuerpo de alguna manera, y de las tensiones, sobre todo de las tensiones, el músico tiene que aprender a hacerlo de su propio cuerpo, además unido a esa otra parte que es el instrumento. Y además unida a la actitud. Has dicho de los omóplatos, es interesante porque la actitud también abierta de comunicar es que yo siempre tenso de ahí. Es muy importante. Me estoy imaginando pues eso, en el escenario, primero cómo estamos sujetos en la tierra, o sea, cuál es el equilibrio eso en es las dos piernas, importante. partimos de esa base. Después, cómo está también la columna de aire, y no solo me refiero a instrumentos de viento. La columna de aire a la hora también, pues en un instrumento de cuerda o en un piano, de hacer las frases musicales también es muy importante, cómo respiramos en esa interpretación. Y luego pues de ahí ya parte todo el resto de cosas. Sí, esto yo me acuerdo que, bueno, aparte de mis tensiones originarias con el piano, que eran múltiples, pero sobre todo cuando estudié dirección, es lo primero que trabajábamos de la técnica. Y una cosa que a mí me pasaba mucho, porque yo, a pesar de que esto os hace mucha gracia a todos, siempre he sido terriblemente tímida y al principio me costaba muchísimo, o sea, era un mundo para mí ponerme delante de un grupo. Entonces me cerraba físicamente, o sea, encogía los hombros y me cerraba. Y eso genera desconfianza porque se refleja en el que está enfrente tu postura, tu esta corporal, ¿no? Entonces, el tú abrir y dejar que el otro entre. Está todo en la línea de la primera idea que he dicho, de lo de que uno está completamente entregado. Y uno tiene que dejar espacio para que el que está fuera acceda, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a transmitir si ya está físicamente, estamos bloqueándonos a la otra persona? Independientemente de la actitud o de la forma de ser de cada uno, esto es un trabajo que se tiene a lo mejor que como una actriz, un actor, que se tiene que implantar, ¿no? El trabajo de imaginarse en el escenario y decir, vale, pero ¿cuál es la postura que yo quiero tener en el escenario? Bueno, pues una vez conseguimos esta relajación que no es relajación completa, ¿no? Porque es esa atención a qué partes del cuerpo tienen que implicarse en la actividad, pero claro, no el cuerpo entero tiene que estar en tensión, ¿no? Pues una vez encontramos esta relajación, también es disfrutar nosotros de los propios aspectos del instrumento. Es decir, yo con la flauta travesera, por ejemplo, pido mucho la relajación también de las manos y sentir cómo la vibración va pasando a través del instrumento. Y esto es un placer, ¿no? Es encontrarse tocando el instrumento con ese instrumento y la conexión que hay también. La cuestión es que si uno es capaz de ser consciente de su propia relajación, puede saber dónde va a mandar la tensión o dónde va a concentrar, ¿no?
Esa es la idea, un poco. Eso es el control del cuerpo. Y esto se trata mucho, lo veremos al final del podcast, pero se trata mucho con otras actividades paralelas que un músico podría también complementar, ¿no? En su actividad de interpretación. Y esto yo me acuerdo, ya como detalle nada más, en yoga, por ejemplo, es verdad que los movimientos, los asanas que se hacen pueden ser dolorosos en un inicio, pero si tú concentras, y es lo que se trabaja mucho, concentras en un punto la respiración o en enviar ese oxígeno a esa parte que está doliendo, al final prestas atención en puntos determinados y se elimina ese dolor, ¿no? Entonces ahí llegamos a un punto de concentración con el instrumento que es muy interesante. Bueno, y la otra parte, que no es la física, sería más la mental y la psicológica. Esto tenéis que ver, cada uno se conoce a sí mismo, ya veremos, ahora hablaremos después. En el fondo todo esto tiene mucho que ver con un proceso de autoconocimiento de uno consigo mismo, de su propio momento vital y de uno con su instrumento, que es una relación pues muy, muy especial y muy estrecha. Entonces cada uno sabrá de alguna manera si es más natural. Todos tenemos que trabajar tanto la parte física como la parte mental, pero seguramente en función de nuestro carácter, de nuestro recorrido y de montones de cosas, pues habrá que poner más atención en una cosa o en otra. Igual que tenemos el aspecto físico, que ya lo hemos hablado, pues vamos a tener esta cuestión de encontrar la comodidad psicológica desde la que tocar, ¿no? Vale, todo se crea en la imaginación. Muchas veces nos creemos que todo se crea en nuestro instrumento y que a partir de ahí, pues vale, yo toco forte, pues es forte. Pero no, ese forte que tú tocas es necesario que tú lo tengas en la cabeza. Es decir, yo no puedo crear un sonido que no me haya imaginado o que no me haya sorprendido o que se lo haya escuchado a otro. Entonces, tenemos que desarrollar mucho, mucho, mucho la imaginación. ¿Cuál es el sonido que quiero conseguir? El cerebro es muy inteligente y realmente yo creo que si intentamos y buscamos un sonido en concreto, encontraremos la manera mecánica de encontrarlo. Un profesor me explicó cuando yo estaba estudiando el máster que una capacidad que tenían los actores era la de, para meterse en sus personajes, como que se conectaban con una emoción. Yo tengo mi cajita de emociones y cuando la veo en una partitura lo asocio a esa manera de tocar y ya lo adapto a las necesidades que tenga este pasaje. A mí eso me parece un recurso súper útil porque automáticamente como que conectas enseguida con la sonoridad que quieres y con esto. Por supuesto te lo puedes imaginar y puedes darle 1000 vueltas. Y tenemos que ser súper, súper imaginativos. Y pensar siempre que esto es un avance de por vida. O sea, es una tarea que siempre nos vamos a tener que estar cuestionando porque cada momento es distinto en el que estamos nosotros, ¿no? Nos surgen unos miedos distintos o unas dificultades distintas. Así que a mí es lo que me parece interesante también de este oficio, que es pues que no tiene fin, ¿no? Que no tiene fin. Es bonito. Exacto. Hola a todos. Pues estoy aquí porque Caro se acordó de que hace muchos años pues me inventaba historias un poco extrañas para hacer mis sesiones de estudio mucho más livianas. Luego pues me inventaba una historia que según mi mente me dictaba la obra y así conseguía que fuese un poco más divertido estudiar. Y claro, se las contaba a Caro. Luego a raíz de esto, Caro me dijo, pues estaría guay que dieras algún tip o algo así. A ver quién soy yo para dar consejos, ¿sabes? Pero algún consejo de cómo ser más expresivo encima de un escenario. Y básicamente lo que yo creo que hago... Hombre, ¿sigo inventando historias? Pues igual, en plan, sobre todo en música clásica, barroca, ahí sí que me suelo inventar pues gente hablando y las conversaciones que tienen, pero no para que la gente se lo imagine también, sino simplemente por propia diversión, porque me hace el estudio mucho más liviano y me divierto realmente y, no sé, se me da por escuchar las conversaciones que supuestamente tienen las personas que están en las obras. En fin, sin más. Pero básicamente lo que sí que hago de forma real es cantar todo el rato. Cantar las frases que estoy tocando con la energía, con la implicación y con la emoción que realmente quiero transmitir. Y creo que esto sí que ayuda mucho a ser un poquito más expresivo. Y por otro lado, pues intento que cuando me subo a un escenario, pues ser lo más natural posible y darlo todo cuando toco, tener una implicación máxima y a pesar de que sé que esto puede jugarte malas pasadas en parámetros técnicos o musicales incluso, por exceso, más que por defecto de expresión, pues creo que la mejor fórmula para mí es ser yo misma cuando me subo a un escenario e intentar darlo todo y no quedarme nada. Aparte de esto,
pues lo que sí que sigo, sobre todo con estudiantes, con alumnos que tengo, pues es la técnica de interpretación emocional de Guillermo Dalia, que os recomiendo mucho que busquéis información sobre ello, que básicamente trata sobre, tú tienes la partitura, la analizas, escoges qué emoción quieres transmitir o qué sensación o qué imagen quieres transmitir en cada una de las secciones de la pieza. Y cuando lo hayas escogido, pues, por ejemplo, la tristeza, te paras, cierras los ojos, te imaginas un momento de tu vida, un recuerdo que sea triste, y cuando lo tienes, a ver, todo esto tiene que ser usando nuestra imaginación, y nos lo tenemos que creer para que funcione, si no, no funciona. Pero bueno, cuando lo tienes, haces como una especie de bola de energía y la sitúas en una parte de tu cuerpo, pues yo qué sé, la boca, el pecho, la mano, la punta de la nariz. Y cuando tocas, sientes cómo van vibrando las diferentes zonas de tu cuerpo, con esa emoción que tú le diste a cada una de las zonas. Y esto realmente, cuando lo he puesto en práctica con estudiantes, veo cómo funciona y cómo el cambio de sonido es totalmente diferente y cómo el alumno pues deja de pensar tanto en las notas que está tocando o en cómo pasar el arco o en cómo mover el fuelle y se para más a sentir, pues a sentir su cuerpo, a imaginar el sonido que quiere conseguir, y creo que cambia totalmente la sonoridad del instrumento, sobre todo en instrumentos de viento y de cuerda. Luego pues básicamente ese es mi consejo, que cantéis mucho, que seáis vosotros mismos y que si queréis profundizar un poco más leáis algo de Guillermo Dalia. Un besito a todos y muchas gracias, chicas. Felicidades por el proyectazo que os estáis montando con esta asociación. Besitos. Bueno, pues gracias por estas intervenciones, porque es verdad que ya nos ofrecen herramientas para poder poner en práctica, ¿no? Fijaos que, de nuevo, cada una de las herramientas en general tiene tanto la parte física como la parte mental. Entonces, es muy importante esto que comentábamos también relacionado con imaginar. Por ejemplo, cuando hablamos de la voz, por un lado tenemos el hecho de cantarlo en lugar de hacerlo con el instrumento, pero también el ser capaces de imaginar cómo lo queremos cantar. Siempre hay un paso previo que nos comentaba ahora Julia, creo, que es importante saber siempre que el sonido tiene que existir antes en nuestra cabeza. En nuestra cabeza, nos lo tenemos que imaginar. Y tenemos que imaginarnos igualmente como el estado de concentración y de emoción al que queremos volver. Curiosamente, esto ha pasado por razones totalmente azarosas. He dado clase esta semana de retórica, hablando de retórica barroca con los de primero. Y muchos aspectos de la preparación del discurso y de buscar el patos, ¿no? las zonas patémicas que uno quiere buscar en el discurso, es mucho esta idea de decir, bueno, yo aquí quiero expresar agotamiento, pero aquí quiero expresar impotencia. Esos son dos valores distintos y la dificultad de eso es justamente que yo me imagine cómo quiero representar sonoramente esos valores. Y es un trabajo paralelo al trabajo con el instrumento. Exacto, puede hacerse sin instrumento perfectamente, ¿cierto? Claro. Bueno, más herramientas que podemos hablar. Más herramientas es grabarse también y analizar esas cosas desde fuera. Por ejemplo. Y ser, pues lo que hablábamos al principio, ser sincero y decir, y no ponerse pegas a todo en realidad, porque hay muchas cosas que también están bien, que siempre nos cuesta como mucho menos ver nuestros defectos y hay que ir poniéndose puntitos ahí. Hablábamos también estos días cuando preparábamos el material que nos escuchemos a veces un poco como escucharíamos a un compañero, o sea que sí, a veces si nos escuchamos a nosotros mismos somos terriblemente autocríticos, pero si escucháramos a nuestro compañero de curso, a nuestro amigo, pues le diríamos, oye, sí, pues ha pasado esto y esto, pero mira, haces bien estas otras cosas, ¿no? Sí, entonces, cuando os grabéis, cuando os observéis, que es muy importante hacerlo, no lo hagáis, no lo rehuyáis, por así decir, sino hacedlo desde, digamos, el encontrarnos con nosotros mismos y saber también en qué hemos mejorado, las cosas que están bien, y también es un lugar desde el que construir. Sí, como comentaba también Nerea, que te interrumpa, me ha parecido muy interesante el irnos imaginando como ciertas historias, ciertas cosas que se quieren representar, está conectado con lo de la concentración de antes, ¿no? Esto Nere ahora dice que no se acuerda, pero siempre lo hacía y a mí me llamaba mucho la atención porque muy yo curioso. Tengo un acercamiento más abstracto, pero es verdad que ayuda. Sí, porque al final no estás pensando en las notas, sino que estás pensando en ir comunicando alguna cosa que tú te imagines. Entonces creo que al final eso llega a un punto más profundo, tanto tuyo
interpretando como lo que pueda sentir el público. Exacto. Sí, no es que el público vaya a acabar sintiendo la historia que tú te has No, no. montado, pero a ti te ha servido eso como un medio para estar en otro lugar, no estar en la técnica, etcétera, etcétera, lo que hablamos, sino nivel en lo que estás emocional, contando. nivel musical, sí, sí. Bueno, otra herramienta que para mí es o ha sido históricamente una herramienta, esto dependerá mucho de cada uno también, ¿no? Pero a mí me parece que a veces nos pasa un poco a los músicos clásicos, sobre todo en la relación con el repertorio, que a veces no se corresponde mucho, pues tú estás tocando, no lo sé, una obra clásica, una obra romántica, y es una obra que generalmente a ti te encanta, que has escuchado tocar muchísimo, y tu conexión, hay como una aureola de respeto y admiración y seriedad alrededor de esa obra que hace difícil que tú encuentres como esa conexión con tus emociones primigenias que a ti te están pasando en ese momento de tu vida. Entonces, tanto desde esa perspectiva como desde la perspectiva de coger naturalidad, por así decir, con el instrumento y fundirnos con el instrumento, yo recomiendo mucho la improvisación como ejercicio, sea el instrumento que sea. El yo estar un día en mi casa y decir, bueno, ¿yo cómo me siento? ¿Dónde lo siento? ¿No? Y después del dónde lo siento, decir, vale, ¿yo esto cómo lo expresaría musicalmente? O no hace falta ni siquiera que os hagáis estas preguntas, ¿no? Podéis poneros a tocar cualquier cosa que os salga, pero que no sea Mozart, ni Brahms, ni algo que vosotros tenéis una exigencia muy alta de cómo tiene que sonar. Y también ese proceso lo podéis grabar y os podéis observar y luego veros físicamente y mentalmente cómo estáis, porque quizá descubráis que tocando cualquier cosa sencilla que se os ha ocurrido un día porque os apetecía tocarla y estabais improvisándola, tenéis de repente una actitud corporal o una naturalidad o un estar muy distinto, ¿no? Y también hablábamos, y comentabas tú, María, el otro día, y me parecía muy interesante buscar situaciones en las que tocar que no sean el modo audición, ¿no? Claro. No, fuera del conservatorio más bien o de la escuela, porque al final esas situaciones que son muy pocas, tristemente, pero son momentos en los que se evalúa al alumno. Entonces, Generalmente, es, sí. Generalmente pues las pocas veces que podemos tocar es en el examen o bueno. Entonces, buscar otros espacios en la ciudad, que sí que los hay, donde pues a lo mejor se pueda eso, hacer improvisación, como dice Carol, juntarte con un grupo a tocar otros tipos de música, salir de esa zona de confort, porque se van a descubrir muchas cosas referentes a distintos aspectos, de sonido, de pues al final desarrollo auditivo también, y bueno, que hay muchos espacios, bibliotecas, no sé, escuelas, un montón de sitios donde se puede proponer, ¿no? Proponer conciertos. Entonces, enfrentarse a esas situaciones, cuanto más se haga, pues más te vas a encontrar cómodo en ese Exacto, escenario. y sobre todo encontrar un momento en el que uno lo quiere hacer o lo puede hacer per se, a ver cómo va, A ver qué solo pasa. para compartir la experiencia con los compañeros, con el público, sin tener que tener esa presión extra de, pues llevo tanto tiempo con esta obra y me están evaluando de X cosas o mi profesor me ha marcado estas pautas, ¿no? Claro, al final estamos como dando, yo creo, estamos mucho tiempo con el mismo repertorio y entonces se pueden coger manías, se pueden Eso coger también es miedos. verdad. Y lo que comentaba Carol de la improvisación, yo me parece perfecto. No solo lo cogería de textos distintos, sino que cogería a lo mejor ese fragmento de Mozart, ese fragmento de lo que sea También. que tenemos tan machacado, Es una buena y vamos idea. a darle otra vista, ¿no? De decir, pues mira, este fragmento lo voy a tocar ahora como si estuviera, yo qué sé, imitando a tal cosa. Está claro que el texto como tal pues ya tiene sus indicaciones para tocarlo de otra forma, pero salirte de esa forma en la que Sí. siempre lo has estado tocando seguramente te dé otras ideas y te dé otras... Y tratando de exagerar, o sea, Sí. realmente cuando hagáis este tipo de ejercicios, de pues ahora podéis coger a amigos o gente, venga, y ahora ¿cómo quieres que lo toque? Pues que lo toques como si fueras tal, o como si fuera lentísimo, como si pasara Eso tal. me parece muy divertido. Y tratar de adquirir incluso la actitud corporal y todo, ¿no? Sí. Una anécdota, yo cuando hice las pruebas al conservatorio aquí al superior, recuerdo y me gustó mucho porque me sentí muy a gusto en ese momento de hacer las pruebas dentro de que es una situación de tensión. Me gustó mucho que los profesores, interpretaba una sonata de Bach, barroca, y nos dijeron a la pianista y a mí, vale, pues ahora la vais a hacer como si fuera esto romántico. Y la pianista de repente, venga, pues voy a levantar la tapa del piano, venga, pues voy a hacer no sé qué. Y muy, no sé, pues salirse de ese o de ese lenguaje tal cual es, para poder ver otras versiones. Y al final, bueno, no sé si esto está bien dicho, pero quitarle peso al Quitarle al peso, asunto, sí. ¿no? Quitarle peso a y todo en la vida. Quitarle peso a todo. Tanto hacer sencillo la forma de interpretar, encontrarse cómodo con eso, hasta decir, pues bueno, es que hay miles de versiones de esta misma obra y bueno, vamos a ver qué podemos aportar cada uno, que sí que podemos aportar, pero al final no es imitar a otra interpretación, sino que es buscar tu propia voz en ese Exacto, texto. es encontrarse uno mismo en eso. Yo personalmente pienso que la mejor forma de transmitir la música es a través de la experiencia del propio músico e intérprete. Yo creo que un público busca
emocionarse con tu música. Y la mejor forma de hacerlo, hay que tener claro previamente todas las cuestiones técnicas que he mencionado, pero yo creo que si tú no vives experiencia, no puedes transmitirlas, porque al final la música es como el teatro. Tú lo que estás haciendo es interpretar una pieza y tienes que mostrar. Y si no tienes nada que mostrar, si no has vivido experiencias que te hagan mostrar al público, no vas a tener esa soltura a la hora de transmitir la música. Gracias por esta intervención, porque yo estoy bastante de acuerdo con ello, con lo que comentábamos también antes y con las experiencias que vamos acumulando en nuestra vida. Por eso está perfecto y está genial que en el conservatorio podamos ir a la cafetería y hablar con la gente de lo que nos envuelve a todos, ¿no? En este escenario, por decirlo así, en ese entorno. Pero también está muy bien salirnos de ese entorno y contrastar formas de ver las cosas con otra gente de otras disciplinas, no tienen por qué ser músicos, y experimentarte tú en otros espacios, ¿no? Entonces, aparte de que siempre podremos generar esas emociones mediante la imaginación, pero creo que si nos encontramos o si vamos acumulando experiencias en la vida, vamos a estar quizás más conectados con la forma de entender las obras. A ver, yo quiero matizar esto porque estoy semi en contra. No, hemos tenido una discusión. No, tampoco estoy en contra, pero es importante, primero, todo esto, lo importante para mí es tener claro que la interpretación en el fondo y la composición y todo es un proceso que es reflejo de la propia vida. Y es muy importante, digamos, vivir experiencias en la vida, hacer cosas, porque si no, de alguna manera, ¿de qué queremos hablar en la interpretación? Pero tampoco hay que asumir como que, o sea, no es que uno si está de vuelta y media de todo y tirado por la vida va a interpretar mejor, no es así como va. Lo que yo creo es que hay que tener en cuenta que en cada momento, en cada etapa, en cada edad y en cada punto que uno está, pues hay unas emociones que tú has experimentado fuertes. Y una emoción muy fuerte para ti a los 9 años es una chorrada a los 17. Y los 17 o los 16 que estás tú hundido en la miseria, pues 10 años después dices, bueno, mira, pues es que todo aquello... Entonces, pero a tu yo de 16 esas experiencias le podían haber servido para interpretar Beethoven de una manera súper dramática, ¿no? O sea que lo que hay que tener en cuenta, no hay que ir a buscar una supuesta emoción, ni hay para mí que ponerse estas trabas de decir, uy, es que a tal edad o con tal no estás preparado para tocar qué sé yo qué. Pues chico, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. O sea que uno tiene que encontrar más bien la emoción suya que uno quiere poner en ese lugar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Esto por una parte. Sí estoy tremendamente de acuerdo, y es un poco lo que introducíamos antes, en que hay que intentar, digamos, salir de la zona de confort, sobre todo si uno cree que es alguien, pues, que quiere dar más a nivel en escena, a nivel físico, lo que sea. Entonces sí que os recomendamos pues que podáis hacer alguna actividad que os guste, que puede ser tipo yoga que hemos mencionado antes o tai chi, pero puede ser danza, puede ser teatro, puede ser improvisación de tipo teatral, oratoria si queréis, o sea, bueno, se puede enfocar de muchas maneras, pero quizá actividades complementarias que los músicos muchas veces no tenemos mucha formación, pues de todo esto que hablábamos más de la parte física, de aprender a tomar conciencia del cuerpo, a relajarlo, a comunicar con el cuerpo, a movernos, a expresarnos, pues todo eso yo creo que lo que cada uno escoja, le apetezca en X momento y tal, puede ayudar, quizá. Sí, está relacionado también con la improvisación que comentabas antes. No tiene por qué ser con el instrumento, ¿no? Pero de salirnos del formato en el que siempre estamos, con un instrumento detrás de un atril, y a lo mejor pues tener que decir un texto, recitar un texto, tener que bailar con un ritmo que sintamos o que nos propongan. Bueno, eso nos va a dar luego más flexibilidad en el escenario. Exacto, y es también una manera de vivir experiencias, o sea, de verse uno en lugares diferentes, en el fondo. Y maravillosos. Y maravillosos. Todo esto que os recomendamos en nuestra modesta experiencia de la vida nos ha pasado y lo hemos pasado, y al otro lado del camino hemos dicho, pues... Menos mal que... Pues todo esto podía ir mejor, sí, realmente. Y yo he de decir que muchas, que estoy todavía en el proceso, claro que sí, pero cosas que he visto que he mejorado han venido de otros espacios. O sea, muchas gracias veces, sí. a otras, pues eso... Sobre todo establecer relaciones con otras situaciones. O sea, es una cuestión que hay que entender globalmente en la vida. Yo creo que esto en general lo intuís... O sea, todo el mundo lo intuye de alguna manera. No es un problema solo del instrumento, sino a través de eso, todo lo demás de la vida. Parece que no es importante, pero creo que es algo que no se suele tener en cuenta y que se debería tener más en cuenta, de que, a ver, el bagaje emocional, todas las vivencias no se pueden manipular en el público, pero el estado de ánimo en el momento de esa actuación sí se puede manipular. Y se suele pensar muy poco
en ese juego previo. En el teatro a veces sí que se hace, o en conciertos de música más pop, más comercial, se suele hacer. Para eso existen los teloneros, para eso existen los presentadores, pero en muchos aspectos, sobre todo en la música clásica, no se suele tener en cuenta eso, de mantener el público o poner al público en un estado más receptivo. Incluso antes de la obra, manipular el público pues con luces, con sonido de la entrada, con la escenografía que se vea ya antes de la actuación, con incluso, como ahora las redes sociales, que haya cierto componente anterior, pero eso, tanto los días de antes como en el momento de entrar, antes de empezar la obra, creo que se podría favorecer mucho que te transmitan más las obras si se aprendiera a potenciar eso. Y ya con este último comentario, pues también remarcar esa parte, ¿no? Que aparte de lo que nosotros podamos crear en escena, hay otros elementos que nos pueden ayudar a que ese público pueda entrar en nuestra interpretación. Ya comentaba Carlos, pues el ambiente de las luces, que en otros espectáculos se tiene muy en cuenta, cómo empezamos una interpretación, si hay una explicación antes o no, o si hay un momento como que al público le pueda preparar para ese punto, esa transición, ¿no? De venir de la calle y decir, vale, pues me voy a sentar aquí o voy a estar en este estado, que va a ser más de escucha, ¿no? Claro. Y de conexión con lo que me quieran contar. Esto es un tema muy cuarto de tono que desarrollaremos en algún punto. Sí, pero yo animo a todos músicos de cualquier estilo que por supuesto. El formato hay que planteárselo y hay que dedicar también ese tiempo al formato, a lo que envuelve, ¿no? A nuestra actuación, porque es muy importante. Eso es. Bueno, y nada, con esto nos vamos vamos a ir de vacaciones. cerrando. ¡Adiós! Bueno, esperemos que algo de todo esto os haya gustado. Vamos a dejaros varios documentos de texto. Hay algunos libros ya como clásicos, tipo el del violín interior, tipo el arte del zen en el tiro con arco. El arte de lo posible. Este no lo The Art conozco. of Possibility, el de Benjamin Zander. Ah, el de Benjamin Zander. Vale, algunas TED Talks también os vamos a dejar, ya que María lo ha mencionado. Sí, algunas masterclasses de jazz también. Bueno, una en concreto. Y bueno, también Nere ha mencionado un autor. Bueno, os vamos a dejar ahí algunas cosas en la cajita de descripción. Quiero animaros en este punto a, si os ha interesado este podcast, en general os interesan los podcasts o algo de nuestro contenido, a que os suscribáis al canal. Pues a Instagram, a Facebook, a la newsletter, que ahora María está haciendo también cosas para la newsletter. Que saldrán pronto. Que saldrán en el futuro. Y bueno, no sé, que lo recomendéis si os ha gustado, lo compartáis, etcétera, etcétera. Esto es un poco spam, pero... No, pero lo hemos visto con este podcast y toda la interacción que ha habido, al final nos hace entrar a nosotros también en una reflexión continua. Nos ayuda mucho, realmente creemos que puede ser un contenido que se vaya ajustando mejor a lo que os interesa o queréis recibir. Y también pues de cara a todas las cuestiones de internet, del engagement y todas estas cosas, pues ayuda mucho a que las cosas tengan más difusión, que en el fondo pues yo creo que es un tema que puede interesar a mucha gente y bueno, sí, pues que nos gustaría seguir tratando, claro está, y desarrollando con vosotros. Así que nos vemos pronto. Sí, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, a comer mucho turrón. Pasadlo lo mejor posible, ved a vuestras familias si podéis y cuidaos todos mucho. Y un abrazo muy fuerte. Y besotes. Abrazos virtuales a todos. Esperamos vuestras colaboraciones de audio en caso de que queráis compartirlas con nosotras. Cuarto de tono. Haz que suene.